Y si te dijera que la lección más crucial de Sócrates, el filósofo griego que ha influido en el pensamiento occidental, es ignorada sistemáticamente por nuestros políticos actuales? En un mundo donde el 72% de los mexicanos desconfían de sus representantes, según una encuesta del INE en 2022, es hora de cuestionar por qué. En la antigüedad, Sócrates defendía la importancia de conocerse a uno mismo, un principio que parece ser ajeno a la mayoría de los líderes políticos que tenemos hoy. Pensemos en el contexto de la Revolución Mexicana. En 1910, los ideales de justicia y libertad se alzaron, pero hoy, ¿cuántos de esos principios se han mantenido? O mejor aún, ¿cuántos líderes están dispuestos a cuestionar sus propias convicciones y reconocer sus errores? Lo que pocos mexicanos saben sobre Sócrates es que él utilizaba el método socrático, una forma de diálogo que invitaba a la reflexión y la crítica. Este método no solo busca respuestas, sino que también pone en jaque las creencias arraigadas. ¿Cuántos de nuestros políticos se atreven a hacer lo mismo? La respuesta es alarmante, casi ninguno. En lugar de promover un diálogo constructivo, muchos prefieren la retórica vacía y las promesas incumplidas. En 2018, el 50% de los mexicanos sentía que las campañas políticas eran una forma de manipulación, según datos de la UNAM. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Sócrates, en su búsqueda de la verdad, enfrentó a poderosos de su tiempo y no dudaba en cuestionar el status quo. Hoy, nuestros políticos parecen más interesados en mantener sus posiciones que en buscar la verdad y el bienestar del pueblo. En lugar de escuchar a la ciudadanía, muchos se aferran a sus visiones estrechas, como si fueran las únicas válidas. ¿Te has preguntado cómo esto impacta tu vida diaria? Desde la inseguridad hasta la corrupción, cada decisión política repercute en nuestro día a día. A medida que observamos la historia reciente de México, es evidente que algo falta. La corrupción ha sido un tema recurrente y las promesas de transparencia parecen desvanecerse como el humo. Mientras tanto, la pobreza y la desigualdad siguen siendo una realidad para millones de mexicanos. Según el Coneval, en 2020, 55.7 millones de personas vivían en situación de pobreza. Sin embargo, los políticos parecen ignorar esta cruda realidad mientras se centran en sus agendas personales. El contraste entre la retórica política y la vida cotidiana de los ciudadanos es abismal. Mientras que algunos representantes se llenan la boca hablando de cambio y progreso, la realidad es que muchos mexicanos luchan por sobrevivir. ¿No sería más sensato que nuestros líderes se inspiraran en la humildad de Sócrates y admitieran sus errores? La autorreflexión es una herramienta poderosa y al reconocer sus fallas podrían construir un camino hacia soluciones más efectivas. Por otro lado, el miedo a perder poder parece ser un obstáculo insuperable. En lugar de abrir un espacio para el diálogo y la crítica, muchos políticos prefieren rodearse de paladines que solo validan sus decisiones. Esto crea una burbuja donde la verdadera conversación se pierde. No hay nada más peligroso que un líder que no escucha, afirma la politóloga Denise Dresser. Sus palabras resuenan en un país donde el descontento crece día a día. En este contexto, es fundamental preguntarnos, ¿qué legado estamos construyendo? La historia de México está llena de ejemplos de líderes que no escucharon a su pueblo y pagaron un alto precio. La revolución, el movimiento estudiantil del 68 y más recientemente las protestas por la inseguridad son recordatorios de que el pueblo siempre alza la voz. Pero, ¿qué están haciendo nuestros políticos para escuchar? ¿Están dispuestos a aprender de la historia y a hacer un cambio genuino? La lección oculta de Sócrates, entonces, no es solo una cuestión filosófica, sino una necesidad urgente en el contexto político actual. Al cuestionar sus propias creencias y decisiones, los líderes pueden acercarse a la verdad y al bienestar de la sociedad. En lugar de evadir la responsabilidad, deberían ver la autorreflexión como un acto de valentía, uno que podría transformar la política mexicana. En los últimos años, hemos visto un aumento en la participación ciudadana. Las redes sociales han dado voz a muchos que antes se sentían silenciados. Pero, ¿es suficiente? ¿Estamos realmente escuchando? La respuesta es un claro no. La apatía y el desencanto son palpables. La famosa frase de Sócrates,
Una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Debería resonar no solo en nuestras vidas individuales, sino en la esfera política. Así que, ¿cómo podemos, como ciudadanos, exigir a nuestros políticos que aprendan de Sócrates? Primero, debemos exigir transparencia y rendición de cuentas. No podemos permitir que las promesas vacías se perpetúen. Cada elección debe ser una oportunidad para cuestionar y reflexionar. Si queremos un cambio real, debemos ser activos en nuestras comunidades, exigir que nuestros representantes se escuchen entre sí y, sobre todo, que escuchen al pueblo. La política no puede ser un juego de intereses personales, debe ser un espacio para el bien común. En conclusión, la lección de Sócrates es clara: cuestionar, reflexionar y aprender son esenciales para el progreso. Nos enfrentamos a un momento crucial en la historia de México. La voz del pueblo es poderosa, y si nuestros políticos deciden ignorarla, solo ellos serán responsables de las consecuencias. ¿Qué estás dispuesto a hacer para asegurar que tus representantes escuchen la lección que Sócrates nos dejó? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de nuestra nación. Como diría un buen amigo, no podemos seguir permitiendo que los políticos jueguen a ser dioses en un país que necesita más humanos. Imagina por un momento que los políticos de México decidieran adoptar el método socrático en su práctica diaria. ¿Qué pasaría si, en lugar de evadir preguntas difíciles, se sentaran frente a los ciudadanos y les preguntaran qué es lo que realmente necesitan? Esto podría transformar la política en un espacio de diálogo genuino, donde las preocupaciones de la gente no solo sean escuchadas, sino que se conviertan en la base de las decisiones. Es una visión que parece lejana, pero que no es imposible. La historia nos ha enseñado que los cambios más significativos surgen de la voluntad de cuestionar y de escuchar. En la actualidad, la desconfianza hacia los políticos no se limita únicamente a las encuestas, se siente en cada conversación, en cada mesa de café, en cada reunión familiar. Muchos han perdido la fe en un sistema que parece estar diseñado para favorecer a unos pocos a expensas de la mayoría. La frustración es palpable y esta apatía puede ser un terreno fértil para el descontento social. Pero, ¿cómo revertir esta tendencia? La respuesta radica en la participación activa. No basta con votar, es necesario involucrarse, cuestionar, exigir cambios y, sobre todo, estar dispuestos a dialogar. La cultura política de México ha estado marcada por el autoritarismo y la falta de rendición de cuentas. Sin embargo, la historia nos muestra que la resistencia puede florecer. Recordemos el movimiento estudiantil de 1968, que nació de la inconformidad y la lucha por un futuro mejor. Esa chispa de cambio aún está presente en el corazón de muchos mexicanos. La juventud de hoy, empoderada por la tecnología, tiene la oportunidad de ser la voz de una nueva era. Pero, para que esto suceda, deben entender que el verdadero poder radica en el conocimiento y en la capacidad de cuestionar. A medida que nos adentramos en una nueva era de información, las redes sociales han democratizado el acceso a la información, pero también han creado burbujas de desinformación. La habilidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que es propaganda se vuelve esencial. Solo así podrán los ciudadanos dejar de ser meros espectadores y convertirse en protagonistas de su propio destino. La lección de Sócrates nos recuerda que cuestionar la verdad es fundamental para el crecimiento personal y colectivo. Es un recordatorio de que la ignorancia no es una bendición, sino un obstáculo para el progreso. La autorreflexión no solo debe ser una práctica de los políticos, sino también de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a preguntarnos qué papel jugamos en la situación actual del país? La apatía y el desinterés son contagiosos, pero también lo es la acción. Involucrarse en causas sociales, participar en asambleas comunitarias y, sobre todo, educarse sobre los problemas que nos afectan son pasos que pueden llevar a un cambio significativo. Al igual que Sócrates, debemos ser valientes al enfrentar las verdades incómodas que rodean nuestro entorno.
Además, es crucial que los ciudadanos exijan a sus representantes un compromiso genuino con la transparencia. Las promesas vacías deben ser confrontadas con hechos. Las plataformas políticas deben ser evaluadas no solo en tiempos de elecciones, sino a lo largo de todo su mandato. La rendición de cuentas debería ser la norma, no la excepción. La política no debe ser un juego en el que se puede ganar o perder, sino un pacto social donde todos somos responsables del bienestar de la nación. La historia está llena de ejemplos de líderes que han caído en la trampa de la autocomplacencia, pero también está repleta de relatos de aquellos que, al escuchar al pueblo, han logrado transformaciones significativas. La clave está en la humildad y la disposición a aprender. ¿Qué tal si nuestros líderes comenzaran a ver a la ciudadanía no como un obstáculo, sino como un aliado en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentamos? Esto requeriría un cambio radical en la forma en que se concibe el liderazgo y la política en general. La próxima generación de líderes debe inspirarse en la lección de Sócrates. Deben ser personas que no temen a la crítica, que buscan la verdad y que están dispuestas a cambiar de rumbo si es necesario. La política debería ser un reflejo de la diversidad y la pluralidad de voces que componen nuestro país. En lugar de ser un espacio de división, debe ser un medio para la reconciliación y la construcción de un futuro más justo para todos. En conclusión, la lección oculta de Sócrates es un llamado a la acción, no solo para los políticos, sino para todos los mexicanos. La autocrítica y la disposición a aprender son esenciales para avanzar. Debemos preguntarnos, ¿qué tipo de país queremos construir? La respuesta a esta pregunta no solo depende de los que están en el poder, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos. La voz del pueblo es poderosa, y si se une en un clamor por la verdad y la justicia, puede cambiar el rumbo de la historia. No olvidemos que, como diría Sócrates, la sabiduría comienza en la reflexión. Y esa reflexión es el primer paso hacia un futuro en el que cada voz cuente y cada decisión se tome con la responsabilidad que merece. Imaginemos un escenario donde los ciudadanos se empoderan, donde la voz de cada uno se convierte en parte fundamental de la conversación política. ¿Qué pasaría si los líderes comenzaran a ver la crítica no como un ataque, sino como una oportunidad para crecer? En lugar de temer la oposición, podrían abrazar el debate como un medio para alcanzar un entendimiento más profundo de las necesidades de la población. La historia ha demostrado que los gobiernos que escuchan y se adaptan son los que prosperan. En cambio, aquellos que ignoran la voz del pueblo suelen enfrentar las repercusiones de su desconexión. Es esencial que, como sociedad, promovamos una cultura de diálogo abierto y honesto. Si Sócrates estuviera aquí hoy, invitaría a cada uno de nosotros a cuestionar nuestras creencias y a no aceptar la información de manera pasiva. Nos recordaría que el conocimiento no se encuentra en la repetición de lo que se escucha, sino en el análisis crítico de la realidad que nos rodea. La educación debe jugar un papel central en este proceso. Un pueblo educado es un pueblo que puede discernir, que puede exigir rendición de cuentas y que puede construir un futuro más justo y equitativo. La participación ciudadana no debe limitarse a los días de elecciones. Debemos estar involucrados en todas las etapas del proceso político, desde la formulación de políticas hasta su implementación. Esto significa asistir a reuniones comunitarias, participar en foros y, sobre todo, hacer preguntas difíciles. Preguntas como, ¿por qué se toman estas decisiones? ¿Quién se beneficia realmente de ellas? Estas interrogantes son vitales para desmantelar la narrativa oficial y revelar la verdad detrás de las decisiones que afectan nuestras vidas. La historia reciente nos ha mostrado que el activismo puede tomar muchas formas, desde las marchas por los derechos humanos hasta las campañas en redes sociales que exigen justicia y transparencia. Cada acción cuenta. La juventud, en particular, ha demostrado ser un motor de cambio. Con su capacidad de movilización y su acceso a la información, está redefiniendo el panorama político en México. Pero, para que este movimiento tenga un impacto duradero, es crucial que se mantenga un enfoque en la educación y la crítica constructiva. Como ciudadanos, también debemos reconocer nuestra propia responsabilidad en el sistema político.
A menudo caemos en la trampa de pensar que el cambio depende exclusivamente de los líderes. Sin embargo, la verdad es que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La apatía y el desinterés solo perpetúan el ciclo de corrupción y desconfianza. Si no participamos, estamos permitiendo que otros tomen decisiones en nuestro nombre, decisiones que pueden no reflejar nuestros intereses y necesidades. El reto es enorme, pero no imposible. Imaginemos un futuro donde cada voz cuente, donde cada opinión sea valorada. Esto no se logra solo con buenas intenciones. Se requiere un compromiso genuino de todos los sectores de la sociedad. Los políticos deben estar dispuestos a abrir espacios de diálogo, a escuchar las preocupaciones de sus electores y a actuar en consecuencia. Por otro lado, los ciudadanos deben ser proactivos y exigentes, no solo en tiempos de crisis, sino de manera constante. El legado de Sócrates es un faro que ilumina el camino hacia un futuro más democrático y participativo. La búsqueda de la verdad y la autorreflexión son pilares fundamentales que pueden transformar nuestra política. Si nuestros líderes se atrevieran a cuestionar su propia autoridad y a reconocer sus errores, podríamos estar ante un cambio de paradigma. La política no debería ser vista como un juego de poder, sino como un servicio a la comunidad. Este enfoque renovado podría generar confianza y, con ello, un verdadero compromiso por parte de los ciudadanos. A medida que las próximas elecciones se acercan, debemos estar preparados para exigir más de nuestros representantes. Preguntémonos, ¿realmente están alineados con nuestros valores y necesidades? ¿Escuchan y responden a nuestras preocupaciones? La habilidad de un líder para cuestionar sus propias decisiones y aceptar críticas constructivas es un signo de fortaleza, no de debilidad. La humildad y la disposición a aprender son virtudes que todos deberíamos esperar de quienes nos representan. La transformación no sucederá de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. La autorreflexión y el cuestionamiento deben convertirse en hábitos en nuestra vida cotidiana. Así como Sócrates instaba a sus discípulos a examinar su vida, también debemos examinar nuestras interacciones con el sistema político. ¿Cómo podemos contribuir al cambio que deseamos ver? La respuesta comienza con la educación, el diálogo y la voluntad de actuar. La lección oculta de Sócrates no es solo un recordatorio de la importancia del pensamiento crítico. Es un llamado a la acción. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el futuro de nuestro país. La voz del pueblo es más fuerte cuando se une en un clamor por la verdad y la justicia. Si los ciudadanos se comprometen a exigir cambios y los líderes se disponen a escuchar, podríamos estar ante el inicio de una nueva era en la que la política sirva verdaderamente a la gente. ¿Estás listo para ser parte de este cambio? La historia de México está en nuestras manos, y la lección de Sócrates es el primer paso hacia un futuro en el que todos podamos prosperar. Imagina un México donde cada ciudadano se sienta empoderado para participar activamente en la construcción de su futuro. Un lugar donde la política no sea un juego exclusivo de unos pocos, sino un espacio de colaboración donde las voces de todos se escuchen y se valoren. ¿Cómo podemos llegar a este ideal? La respuesta radica en la voluntad colectiva de transformar nuestra cultura política. Al igual que Sócrates, debemos estar dispuestos a cuestionar, a desafiar nuestras propias creencias y a buscar la verdad en cada rincón de nuestra sociedad. La historia ha demostrado que los cambios más significativos surgen cuando las personas se unen por una causa común. Recordemos las manifestaciones masivas que han marcado la historia reciente de México. Desde la lucha por la democracia hasta las demandas por justicia social, cada una de estas movilizaciones revela el potencial de la ciudadanía para influir en el rumbo del país. Sin embargo, para que estas acciones tengan un impacto duradero, es necesario que vayan acompañadas de un compromiso continuo con la educación y la crítica constructiva. Hoy en día, la tecnología nos brinda herramientas poderosas para organizar y hacer escuchar nuestras voces. Las redes sociales, por ejemplo, han sido un catalizador para el activismo, permitiendo que las personas se conecten y compartan sus experiencias. Pero, ¿estamos utilizando estas plataformas de manera efectiva? A menudo,
El ruido de la desinformación y la polarización nos distrae de los problemas reales que enfrentamos. Es esencial que aprendamos a discernir entre lo que es relevante y lo que no, y que utilicemos nuestras voces para construir puentes en lugar de muros. La participación ciudadana no debe limitarse a las elecciones, debe ser un esfuerzo constante. La autorreflexión que promovía Sócrates debe ser adoptada por todos nosotros, no solo en nuestras vidas personales, sino también en nuestra relación con el sistema político. ¿Cuántas veces hemos dejado de cuestionar las decisiones que nos afectan? Es hora de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de exigir a nuestros representantes que hagan lo mismo. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares de una democracia verdaderamente funcional. En este contexto, los jóvenes juegan un papel crucial. La energía y la pasión de las nuevas generaciones son fundamentales para desafiar el status quo. Ellos son quienes, a través de su activismo y su deseo de un futuro mejor, pueden inspirar un cambio real. La historia ha sido testigo de cómo los movimientos liderados por jóvenes han sacudido los cimientos de sistemas opresivos. Sin embargo, para que la juventud pueda ser efectiva en su lucha, debe estar armada con conocimiento y determinación. La educación es una herramienta poderosa que nos permite cuestionar y desafiar las narrativas dominantes. No solo se trata de adquirir información, sino de desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir la verdad de la manipulación. Sócrates creía que el conocimiento era la clave para la libertad, y hoy, más que nunca, esa creencia resuena en un mundo inundado de información. La capacidad de entender y analizar lo que nos rodea es fundamental para formar una ciudadanía activa y consciente. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el cambio. La autorreflexión debe convertirse en una práctica cotidiana. Al preguntar y cuestionar nuestras propias creencias, no solo nos volvemos más conscientes de nosotros mismos, sino que también nos preparamos para participar en un diálogo significativo con los demás. La humildad, en este sentido, es fundamental. Reconocer que no tenemos todas las respuestas es el primer paso hacia un aprendizaje genuino. Imaginar un futuro donde nuestros líderes sean receptivos a las críticas y abiertos al diálogo puede parecer un sueño lejano, pero no es imposible. La clave está en la voluntad de cada ciudadano de exigir un cambio. Si los políticos se ven presionados a escuchar y a rendir cuentas, tal vez comiencen a adoptar un enfoque más socrático. La política debe ser un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde se valore la experiencia de los ciudadanos y se utilice para construir un futuro más justo. A medida que reflexionamos sobre el legado de Sócrates, debemos recordar que su filosofía no se limita a la teoría, sino que se traduce en acción. La búsqueda de la verdad y la justicia no son solo responsabilidades de los líderes, son tareas que todos debemos asumir. La voz del pueblo debe ser un faro que guía a quienes nos representan. Al exigir transparencia y rendición de cuentas, estamos reclamando nuestro derecho a participar en la construcción de un país que refleje nuestras necesidades y aspiraciones. El camino hacia una democracia más participativa es largo, pero cada paso cuenta. No podemos permitir que la frustración y la apatía nos desvíen de nuestro objetivo. Cada conversación, cada pregunta, cada acción cuenta. Es fundamental que hagamos un esfuerzo consciente para involucrarnos en nuestras comunidades, para educarnos y para abogar por un cambio real. La lección de Sócrates debe ser nuestro mantra. Cuestionar, reflexionar y aprender son esenciales para el progreso. Las próximas elecciones se acercan y con ellas una oportunidad crucial para exigir más de nuestros representantes. Debemos recordar que nuestras decisiones tienen un peso significativo en el futuro de nuestro país. Cada voto cuenta, pero también lo hace cada voz que se alza en demanda de justicia y verdad. Si los ciudadanos nos unimos en un clamor por la rendición de cuentas, es probable que nuestros líderes se vean obligados a escuchar. Así que, al mirar hacia el futuro, pregúntate, ¿qué papel jugarás tú en este proceso? La historia de México está repleta de ejemplos de cómo la ciudadanía ha logrado cambios significativos.
Desde la revolución hasta los movimientos actuales, cada acción cuenta. La voz del pueblo es poderosa, y si se une en un clamor por la verdad y la justicia, puede cambiar el rumbo de la historia. La lección de Sócrates nos recuerda que no podemos permanecer en silencio. La reflexión y el cuestionamiento son solo el comienzo de un camino que puede llevarnos hacia un futuro más justo y equitativo. La invitación está hecha, no solo para que reflexiones sobre la política, sino para que actúes. La lección oculta de Sócrates es un llamado a cada uno de nosotros para que asumamos la responsabilidad de ser ciudadanos activos y comprometidos. La voz de la sociedad es un recurso invaluable, y si la utilizamos sabiamente, podemos forjar un México donde la democracia sea un verdadero reflejo de las aspiraciones de su pueblo. La historia espera a ser escrita, y tú eres parte fundamental de ella. ¿Qué legado dejarás? Imagina un México donde cada ciudadano se convierta en un agente de cambio, donde el diálogo no sea un mero formalismo, sino un proceso activo y vibrante. Este escenario no es un sueño inalcanzable, es una posibilidad que se vuelve más real a medida que nos unimos en la búsqueda de un sistema político que refleje nuestras verdaderas necesidades. La historia nos ha enseñado que el poder de la ciudadanía es inmenso y cada paso que damos hacia la participación activa es un paso hacia la transformación. En un mundo donde la desconfianza hacia los políticos sigue creciendo, la autorreflexión se convierte en un recurso invaluable. Si cada uno de nosotros se detuviera un momento a cuestionar no solo a nuestros líderes, sino también nuestras propias creencias y acciones, podríamos comenzar a construir una base sólida para el cambio. La política no debe ser vista como un juego de poder, sino como un servicio a la comunidad. Esta perspectiva requiere que los políticos dejen de ver a la ciudadanía como un obstáculo y comiencen a considerarla como un socio en la búsqueda de soluciones. La historia de México está plagada de ejemplos de líderes que han ignorado las demandas de su pueblo, y el precio que han pagado ha sido alto. Sin embargo, cada protesta, cada movimiento social nos recuerda que la voz del pueblo siempre encontrará una forma de hacerse escuchar. Las redes sociales han amplificado estas voces, permitiendo que aquellos que antes se sentían silenciados tengan ahora una plataforma para expresar sus inquietudes. Pero, ¿es suficiente con tener una voz? La respuesta es no. Debemos aprender a utilizar esa voz de manera efectiva, a organizarnos y a exigir cambios reales. La participación ciudadana no se limita a emitir un voto en las elecciones. Debe ser un compromiso constante. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informarse, de educarse y de involucrarse en el proceso político. No podemos permitir que otros tomen decisiones en nuestro nombre sin cuestionar sus motivaciones y consecuencias. La apatía solo perpetúa el ciclo de corrupción y desconfianza. Por eso, es fundamental que cada conversación, cada interacción con nuestros representantes lleve consigo un sentido de exigencia y responsabilidad. La lección de Sócrates nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea. En lugar de aceptar lo que nos dicen, debemos profundizar en las razones detrás de cada decisión política. Preguntémonos, ¿quién se beneficia realmente de estas políticas? ¿Son realmente efectivas para resolver los problemas que enfrentamos como sociedad? Este tipo de cuestionamiento no solo es saludable, es esencial para el desarrollo de una democracia robusta. La historia nos ha enseñado que los cambios más significativos suelen surgir de momentos de crisis. En México, hemos vivido numerosas crisis políticas, sociales y económicas a lo largo de nuestra historia. Cada una de estas crisis ha sido una oportunidad para replantear nuestras prioridades y exigir un sistema más justo. Sin embargo, ¿estamos realmente aprovechando esas oportunidades? La respuesta depende de nuestra disposición a actuar y a comprometernos con el cambio. A medida que nos acercamos a las elecciones, es vital que mantengamos la presión sobre nuestros líderes. Debemos recordarles que son nuestros representantes, no nuestros gobernantes. Cada promesa de campaña debe ser evaluada y seguida de cerca.
La rendición de cuentas no debe ser un lujo, sino un derecho de cada ciudadano. Si exigimos transparencia, si nos negamos a aceptar la corrupción y el desinterés, podemos comenzar a ver un cambio real en la política mexicana. La importancia de la educación no puede ser subestimada en este proceso. No se trata solo de adquirir información, sino de desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir la verdad en un mar de desinformación. La educación debe ser un pilar fundamental para empoderar a la ciudadanía. Cuanto más informados estemos, más capaces seremos de cuestionar y exigir cambios. La búsqueda de la verdad es un camino que todos debemos recorrer, y este camino comienza con la reflexión personal. Imaginemos un futuro en el que nuestros líderes no solo escuchen, sino que también actúen en consecuencia. Un futuro donde la política no sea un juego de intereses personales, sino un espacio para el bien común. Si adoptáramos la filosofía socrática en la práctica política, veríamos un cambio radical en cómo se toman las decisiones. La política se convertiría en un espacio de diálogo, donde las preocupaciones de la ciudadanía se toman en cuenta y se convierten en la base de las políticas públicas. El cambio no será fácil, pero es posible. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el futuro de nuestro país. La unidad es clave. Si como ciudadanos nos unimos en torno a un objetivo común, podremos desafiar el status quo y exigir un sistema que responda a nuestras necesidades. La historia de México está llena de ejemplos de cómo la unidad puede llevar a grandes transformaciones. Desde la Revolución Mexicana hasta las luchas contemporáneas por la justicia social, cada movimiento ha sido una manifestación del poder del pueblo. Al final del día, la lección oculta de Sócrates nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un viaje colectivo. No se trata solo de cuestionar a nuestros líderes, sino también de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué papel estamos dispuestos a desempeñar en la construcción de un México mejor? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de nuestra nación. Si nos comprometemos a ser ciudadanos activos, a exigir transparencia y rendición de cuentas, podemos forjar un camino hacia un futuro donde la política sea un reflejo de nuestras aspiraciones colectivas. Así que, mientras reflexionamos sobre el legado de Sócrates, recordemos que la autorreflexión y el cuestionamiento son herramientas poderosas para el cambio. La historia de México está en nuestras manos y el poder de transformar nuestro país reside en cada uno de nosotros. La voz del pueblo es un recurso invaluable y si la utilizamos sabiamente, podemos construir un futuro donde la democracia sea verdaderamente participativa y representativa. La invitación está hecha. Cuestionemos, reflexionemos y actuemos. El futuro de México depende de nuestra capacidad para unirnos y exigir un cambio real. ¿Estás listo para ser parte de esta transformación? La historia está esperando ser escrita, y tú puedes ser uno de sus protagonistas.